De Pura Lengua, reflexiones sobre la lengua, nosotros y el mundo. Y bueno, en la mesa tenemos, por supuesto, a Pilar Montes de Oca, que es la autora, pero también tenemos otros dos presentadores, son Ricardo Cayuela y Fernando Montes de Oca Cecilia. Y pues les voy a contar quién es cada uno. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con mi querida amiga Pilar Montes de Oca. Hicimos juntos la carrera y siento que estamos en esas conversaciones que teníamos ahí entrando a la Facultad de Filosofía y Letras en un lugar que le decíamos el aeropuerto porque todo el mundo llegaba a aterrizar ahí, ¿no? El libro de Pilar es un alegato dividido en artículos, es decir, tiene muy distintas entradas, todas relacionadas con el tema de la lingüística, de la lengua, del habla, etcétera, pero en realidad se puede leer como un único alegato y eso me parece que es quizá la parte que a mí más me gusta del libro, aunque me gusta a todos. Es decir, cada entrada es interesante, vale la pena, son una recopilación de textos independientes entre sí, en cierto sentido, pero al final se puede leer como un alegato. ¿Cuál es el alegato? ¿Qué es lo que piensa la lingüista Pilar Montes de Oca sobre la lengua, sobre los fenómenos lingüísticos? Primero, que la lengua es algo obviamente inherente al ser humano, es la marca distintiva, lo que nos hace distintos. Al mismo tiempo que la lengua cambia y que está en su naturaleza, la mudanza, que es un sueño guajiro, utópico, arbitrario, quererla fijar y quererla predeterminar, que la naturaleza de la lengua es el cambio, o que su constante, por decirlo con una paradoja, es el cambio. Otra de las tesis que lleva este alegato a lo largo del libro es que la lengua está determinada por el hablante y que es eficaz en función de la comunidad en donde ese hablante vive o se desarrolla o se comunica. ¿Qué otras cosas me llaman la atención del libro? Bueno, es muy valioso la idea de cómo nacen las lenguas, por qué hablamos, cuál es el origen de las lenguas. Y Pilar, con mucho sentido, dice: yo no les voy a dar la definición, yo no lo sé. Hay un debate internacional, hay muchas teorías, hay muchas interpretaciones, pero sí les voy a explicar cada una brevemente de las teorías del origen de las lenguas. Y eso me parece que es muy interesante. También es muy interesante la defensa que hace del mestizaje de las lenguas, del mundo híbrido. Cuando una lengua, por ejemplo, de la metrópoli, llega y se impone en un sitio donde es hablado por otras lenguas y la comunidad conquistada hace suya la lengua de la metrópoli, pero poniéndola mixta, volviéndola mestiza, transformándola desde dentro. Pero me parece que los que nos especializamos o nos interesa más la literatura deberíamos prestar más atención a la lingüística porque es el esqueleto de lo que hacemos y la base desde donde reflexionamos. Muchas felicidades, Pilar, y gracias por invitarme. Gracias. Bueno, ahora la autora. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí todos, me da muchísimo gusto, como siempre tenemos nosotros una cita año con año aquí en la FIL y les agradezco, bueno, tanto a Ricardo como a Fernando que hayan accedido a presentar este libro. Y este libro sí, como todo lo que ha dicho Ricardo es cierto, y creo que lo voy a empezar a retomar desde cuando él dice que la lengua nos compete a todos. Yo creo que uno puede decir: a mí me gusta el fútbol o no me gusta, a mí me gustan los coches o no me gustan, a mí me gusta el tema de las computadoras o no me gusta, pero la lengua, más allá que nos guste o no nos guste, es algo que todos usamos todos los días, ¿no? No se sabe en origen, y hay varias teorías, porque este libro tiene, la lingüística siempre tiene un lado antropológico, o sería una parte de la antropología. Este libro es muy antropológico en ese sentido. Y no se sabe qué fue primero, y lo comento en el libro, si fuimos homo sapiens, si pudimos pensar porque pudimos hablar y pudimos estructurar un código en donde podíamos hacernos juicios de la realidad, o empezamos a hablar porque pudimos pensar. Es un libro que de alguna manera pasa por diferentes
aspectos de la lengua, desde pensar que la lengua, como bien decía Ricardo, está en constante cambio, porque esa es una tesis que yo siempre voy a seguir, digamos, haciendo hincapié en ella, y ese cambio puede ser geográfico, es decir, no habla igual una persona en un lugar que en otro, no habla igual una persona de una edad que de otra, y no habla igual una persona de un estrato cultural o de un gremio que otra, ¿no? Yo siempre digo que uno se puede poner el traje más caro del mundo y el coche más caro y andar con un Rolex y un Rolls Royce y lo que ustedes quieran, pero a la hora de hablar te traiciona el barrio, ¿no? Porque a la hora de hablar se nota lo que eres, a final de cuentas es lo que eres, se nota tu edad, se nota lo que lees, se nota lo que no lees, se nota lo que leíste de chiquito, que estudiaste y en qué, incluso dónde naciste y en qué colegio fuiste, ¿no? Todo eso se nota en cada una de o sea, en tu discurso y en cada una de las palabras que dices, ¿no? Yo, a mí me choca decir mi edad, y el otro día justamente me dice una amiga, oye, yo no sé para qué te bajas la edad si el otro día, ¿no?, dijiste que estaba por ahí, por el Hotel de México. El Hotel de México en México hace 25 años se llama World Trade Center, ¿no? Pero cuando yo dije Hotel de México es porque ya tengo una habla, ¿no? Ya dentro de mi vocabulario están palabras que ya no están en mis hijos. Por ejemplo, otra vez le dije a mi hijo que se pusiera goma. Mi hijito, ponte goma en el pelo, y él volteó y me dijo, mami, se dice gel, no se dice goma. Entonces la lengua va a cambiar, y va a cambiar necesariamente en cada uno de los contextos y en cada uno de los lugares. Nadie puede olvidar que a todos nos hicieron leer el CID, el mío CID, en primero de secundaria, y recuerden perfectamente que no entendíamos, ¿no? Teníamos que leer la edición bilingüe porque no podíamos entender ese español incipiente, digamos, o ese español del siglo XII en el que está escrito el CID. Entonces, esta idea de que la lengua cambia, esta idea de que la lengua nos representa como seres humanos, y esta idea de que no podemos fijarla porque realmente es el cambio de la lengua lo que la hace ser eso, ese elemento vivo, ¿no? ¿Por qué si cambia todo? ¿Por qué la lengua tendría que permanecer fija? Lo que decía Ricardo es interesante, porque me meto en un tema que él llamó el mestizaje de las lenguas, y sí, que se llaman las lenguas pidgins y criollas, y que son estas lenguas que no te da tiempo, no les da tiempo, porque son Jamaica, ahí hay una lengua criolla, ¿no? Haití, en Filipinas, en muchos lugares, digamos Macao, y en muchos lugares de islas donde hubo trato de esclavos o contacto militar o así, donde se tienen que formar las lenguas casi por contacto, y entonces la lengua de sustrato, la que se hablaba ahí, pierde un poco el lugar, y nada más se habla el famoso inglés o el español, pero de una manera muy básica. Por ejemplo, en este criollo jamaiquino se dice son, se dice que sol, se dice san, y san, que es arena, se dice san, ¿no? Avispa, que es wasp, se dice vas, y lavar se dice vas, que es wash, ¿no? Para de alguna manera distinguirlo y hacerlo. Cuando estas lenguas, que se llaman pidgins en origen, se heredan a los hablantes, pues ya se convierten en lenguas criollas, lenguas mestizas que ya se heredan, es decir, ya son una lengua que ya tiene, acuérdense, una lengua nace cuando tiene el primer hablante del materno, el primer hablante nativo, y una lengua muere cuando tiene a la última persona, digamos, que hablaba esa lengua, ¿no? Por poner un ejemplo, el Nushu, esta lengua hablada por solamente mujeres en la provincia de Hunan, en China, muere en el año 2001, porque muere con la última hablante, la última persona que pudo, digamos, nacer aprendiendo esa lengua. Entonces, bueno, pues de alguna manera también hablamos de eso. Y también el hecho del género en la lengua, que es algo que me preguntan todo el tiempo. Hago un artículo que se llama Los vericuetos del género y el sexismo en la lengua, donde aclaro que el problema del sexismo en la lengua, que sí existe, es obvio porque la lengua es un reflejo de la realidad y del mundo circundante, y pues, si en el mundo circundante hay sexismo, pues obviamente en la lengua también lo tiene que haber, pero no está en el género, o sea, propiamente no es ahí donde está el problema del sexismo. Y les hablo de que hay muchas lenguas que tienen muchos géneros, o sea, en el español,
coincide que hay femenino, masculino y neutro, pero hay lenguas donde hay más de 20 géneros diferentes, ¿no? Hay una lengua que es el Girbal, donde dividen en 4 géneros y uno corresponde a mujeres, fuego y cosas peligrosas. Es un libro que yo creo que recorre muchos temas y yo creo que trata de acercarse a la gente para que, como decía Ricardo, no parezca clase de López Blanch, ¿verdad? Nunca fue. Muy bien. Bueno, entonces sí, ya solo queda muy poquito tiempo y Fernando nos tiene que contar un chiste de los que nos prometió. Creo que es un libro de divulgación, como dice Ricardo, y un libro que lo puede leer cualquier gente, cualquier persona. Todos los que estamos aquí, yo soy abogado, lo puede leer un chavo de prepa. Es una lectura amable. Esto que veamos que la lingüística es una ciencia, por supuesto, pero no nos asustemos con esto que dice ciencia y que vamos a pensar en que está una investigación ahí que no vamos a entender. No, lo puede leer cualquier persona y como ahorita los ejemplos que dio Pilar, así están en el libro. Es agradable, amena, humorística en muchas partes. Ahorita les voy a contar algún artículo que me pareció muy interesante, muy humorístico, muy chistoso.